El consultorio médico psiquiátrico psicológico del Círculo Médico en su Salud Mental abre sus puertas para atenderle y conducirle en los laberintos de la mente. En este espacio radiofónico encontrará respuestas a sus preguntas y se le resolverán sus dudas acerca de la depresión, tristeza, desesperanza, angustia, sentimientos de soledad, sentimientos de abandono, autismo, síndrome de Asperger, síndrome amotivacional y más padecimientos. Quédese conmigo. Permítame acompañarle en los laberintos de la mente. Muy buenos días, querido Radio Escucha. ¿Cómo está usted? ¿Está todavía en su cama? Hay algunos que ya están trabajando, algunos que ya están tomándose pues un cafecito, un pancito, ¿verdad? Atole o tamal, los dichosos tamales deliciosos, una cocina mexicana con todas las situaciones importantes para poder degustar día con día. Y bueno, nuestras amas de casa que saben cocinar y que también varios de los hombres, yo no me incluyo desafortunadamente, saben manejar. Estamos aquí con el Círculo Médico en su Salud Mental, con el doctor Mario Mendoza Silva. Ustedes saben, es el conductor del programa, ya se integró con toda fuerza y vigor desde ya pues varios meses, ¿verdad? Sí, ya. Mario, ya tenemos Como aquí 3 meses. Así es, y bueno, está con nosotros el doctor Mario Mendoza Silva, neuropsiquiatra, especialista, una voz autorizadísima. Fíjense bien ese adjetivo, un poco histérico, pero así es, autorizadísima de los trastornos psiquiátricos. El de la voz es psicólogo clínico y filósofo Luis Manuel Sánchez García. Ya tenemos muchos años de conocernos, el doctor Mario Mendoza Silva y un servidor, más allá de 30 años, ¿verdad? Más o menos, alrededor de 30 años. O sea que Poquito. ya no decimos nuestra edad. Decía un amigo mutuo, amigo y hermano, José Raúl, ¿te acuerdas de José Raúl? Le decía a otro amigo, el doctor Jorge Barrera Vázquez, que llegaba a un lugar, Raúl, y le decía, oye, ¿sabes qué yo vi? Que ya no hay viejos. Y decía Jorge, no, pues los viejos somos nosotros, va. Bueno, pues así es esto. Estamos en el Círculo Médico en su Salud Mental. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, aquí igual con un poquito de frío. Estamos ya en plenas posadas. Antes era muy bonito. Ibas a las posadas, no se gastaba mucho, se vivía pues más o menos a gusto, se divertían. Ahora el fin de semana era posada el viernes, el sábado. Ahora con esto de la pandemia como que ya no se puede muchas cosas. También hay que tomar en consideración el Omicron empieza a tener una fuerza bastante considerable en Europa, ¿verdad? Ya se están ahí guardando, ya hay algunos aeropuertos que se están cerrando y bueno, se ha habido un aumento considerable en los contagios aquí, Mario. Entonces, por favor, está bien, vaya usted a los eventos, no hay ningún problema, nada más que siga las medidas sanitarias. La vacuna es necesaria, pero no es suficiente. Tenemos que continuar con nuestros cuidados. Por favor, use el cubrebocas a donde vaya, use el cubrebocas. Sí es muy molesto, pero es una medida preventiva de seguridad personal. Lávese las manos, hay que lavarse perfectamente bien las manos. Uno que está en el hospital, pues entre 8 o 10 veces al día, mano, está uno ahí lavándose las manos, pero eso es así, ni hablar. El día de hoy vamos a tener un programón, como, bueno, decía nuestro venerable hermano Jaime Múnez Golfeder, doctor Jaime Múnez Golfeder, odontólogo de la Barra Médica, decía siempre, damos programas buenísimos. Okay, pero para mí me gusta un programón el día de hoy. Ya estamos también en YouTube, ahorita todavía no, ¿verdad, Toño? Todavía no, pero lo estamos grabando y lo estamos subiendo. Sí, estamos subiendo, ya está Epilepsia y Salud Mental, Duelo y Tanatología, ya está. Sí, falta Violencia de Género, que también lo va a poner ya Toño, nuestro ingeniero de sonido, está con nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa. Vamos a hablar del estigma hacia los trabajadores de la salud mental. Hablo de psiquiatría, de los psiquiatras y de los psicólogos, porque la persona
no les gusta ir a la psiquiatría, al psiquiatra o al psicólogo. Y también vamos a ir retomando por ahí la discriminación hacia las enfermedades mentales, principalmente a los enfermos mentales. Comenzamos. ¿Cómo está el hospital? ¿Cómo lo notas? Pues igual ya saturándose, ya no hay un piso sin pacientes, había uno, ahora ya se abrió y el quinto. La demanda es alta, como siempre, ¿no? Sí. Pero pues está ya como casi normal. ¿Tienes algún problema o algo? No. Discriminación hacia los trabajadores de salud mental y hacia el enfermo mental. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas no van, Mario? Hubo una investigación hace algunos años del Instituto Mexicano de Psiquiatría, a donde referían, hace como 10, 15 años, referían que el paciente psiquiátrico y la familia se animaban a llevar a su paciente o a atenderse en las instituciones de salud mental, se tardaban entre 10 y 15 años. Hoy yo creo que ha aumentado, ha de haber sido entre 15 y 20 años, yo creo que está por ahí la situación. ¿Por qué es ese? ¿Qué es temor? ¿Qué es? ¿Es discriminación? ¿Qué es, Mario? Sí, mira, no es lo mismo que la persona vaya, por ejemplo, con el cardiólogo, con el cirujano, con el gastroenterólogo, con otro especialista de la medicina, que tenga alguna enfermedad. Por ejemplo, en particular con el cardiólogo van con mucho orgullo, muy seguros, y el cardiólogo pues, se siente muy bien porque el paciente o la persona que padece una enfermedad coopera con todo lo que dice el médico, los estudios, el tratamiento, y digamos lo respetan y lo admiran, ¿no? En general al especialista de casi todas las especialidades. Y algo importante, el psiquiatra es médico, o sea, antes tiene que estudiar medicina general y luego se especializa, igual que el cardiólogo. Igual que el cardiólogo o que el neurólogo o que el médico internista, el cirujano cardiovascular, el cirujano gastroenterólogo, en fin, cualquier médico, y pasa por lo mismo. Nada más que la gente, lo que vemos, no todos, pero en un importante porcentaje no quieren ir con el médico psiquiatra y tampoco con todos los que impliquen el área de salud. Esto pues tiene un origen muy específico. Yo creo que son la combinación de varias cosas, ¿sí? Pero tiene que ver con la cultura popular. Actualmente, por ejemplo, como que es una vergüenza padecer una enfermedad mental. El que tiene una enfermedad mental como que se considera como que es más tonto, más frágil, inferior, y que nadie debe padecer una enfermedad mental, que con fuerza de voluntad las enfermedades mentales pueden superar. Hablemos de la depresión, y eso es Mario. Falso. Yo recuerdo cuando estamos en orientación a familiares en el programa psicoeducativo del hospital, un servidor y el doctor Mario Mendoza Silva laboramos desde muchos años en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Alba desde la Secretaría de Salud, y hay un programa psicoeducativo para los familiares a donde se les explica qué es la enfermedad mental. Y una pregunta que le hago yo a los familiares es: ¿quién ha tenido una enfermedad mental? No, pues nadie, ¿eh? Pero le digo, ¿quién se ha deprimido y que lo han diagnosticado? Levanta como 20 de 30. Entonces, pues esa es una enfermedad mental. ¿Cuál es el problema que digamos que tuvimos una enfermedad mental? Lo que tú dices, vergüenza, pena, fragilidad, o sea, que somos muy narcisistas y no... Sentimiento de inferioridad para muchos, es decir, el que tiene una enfermedad mental es el frágil, el que no sirve, el que hay que despreciarlo, digamos. Entonces mucha gente primero no quiere aceptar que tiene un problema, y quiero señalar, la mayoría de enfermedades mentales, de las aproximadamente 220 enfermedades, la inmensa mayoría no se deben a cuadros de locura, como se llama, que en términos médicos se llama psicosis,
o de demencia o de retraso mental. La mayoría se deben a otros factores como ansiedad, depresión, algunos rasgos de personalidad que llevan a tener problemas y que pueden ser muy beneficiados por los tratamientos médicos. Ajá. Pero esto tiene, aparte de que ya en la cultura de nuestro país y de algunos países es vergonzoso, pues asistir con el médico pues como que es más vergonzoso. O sea, tienes que ir con alguien que te ayude porque tú solito no puedes, entonces no sirves, tache. Y entonces ya por ese lado la mayoría no quieren asistir. Yo creo que aquí es importante analizar varios aspectos. Okay. Primero, para la medicina o para el ser humano ha sido difícil el estudio de las enfermedades mentales, de las personas que tienen trastornos mentales. Y esto ha llevado muchos años. Y cuando aparentemente se tenía ya un camino en relación a la enfermedad mental, surge una cosa que yo creo que es importante que analicemos aquí. Un movimiento que se llamó antipsiquiatría, que empezó en los años 50 y que pues todavía no termina, pero disminuyó mucho en los 60 y que donde ridiculiza, donde señala que el psiquiatra es de lo peor. Incluso la primera película que se hizo así como muda en los años, a principios de los años del siglo XX, que se llamó El gabinete del doctor Galigari, esa fue habla del psiquiatra, un psiquiatra que en realidad está loco, según ahí en la película. Y de ahí a la fecha, pues se han hecho cientos de películas que el director inventa una trama, una organización y señala. Entonces, sí hubo un movimiento político social en los años 50 y 60 que ridiculizaron y señalaron que la psiquiatría y los psiquiatras, los médicos, las enfermeras y los psicólogos, todos los que se dedican a la enfermedad mental, estaban peor que sus pacientes. Una de las situaciones que hay que considerar, Mario, debemos de puntualizar que también hay, digamos, de alguna manera tenemos un antipsiquiatra interno, ¿verdad? Porque de repente podemos ser oposicionistas a los cambios y poder de alguna manera mostrar ese movimiento antipsiquiátrico. Una de las situaciones que ha marcado la Organización Mundial de la Salud es la desinstitucionalización. Lograr desinstitucionalizar a la psiquiatría de tal manera en que vuelva o llegue principalmente al primer nivel de atención. Pero también hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención, que para mí es una institucionalización, que es la puerta giratoria. Hay pacientes que entran y salen constantemente del hospital, que parecería ser que no hay una situación que pudiera a ellos favorecerlos. De momento yo observo en el hospital que hay un paciente que tiene 26 hospitalizaciones, hay otros pacientes que tienen 30 y tantos, etcétera. Pero si uno ve el comportamiento de ellos, parecería ser que se han institucionalizado, se han adaptado de tal manera a la institución, que la institución no tiene cambios, que no ha tenido un movimiento interno importante de desinstitucionalización para que no suceda ese fenómeno de la puerta giratoria. La puerta giratoria es la entrada y salida del paciente, que es un concepto médico. Uh-huh. Nosotros tenemos que observar esa situación, porque parecería ser que hay muchos, ¿verdad? O habemos muchos que en su momento pues tenemos un antipsiquiatra adentro, ¿verdad? Cuando se les propone alguna situación de cambio importante, como que hay esa resistencia al cambio. Y eso obviamente trae consigo complicaciones en la atención. Sí es cierto, es importante no desaparecer los hospitales psiquiátricos, no puede haber otra manera de poder atender a pacientes que ya están de alguna manera crónicos o enfermedades que en un estado agudo que sí requieren hospitalización. Tú has dicho en varias ocasiones que hay un mínimo de pacientes que sí requieren de hospitalización. Entonces no es posible que desaparezca el hospital, pero sí que el cambio de la dinámica del hospital y los procesos de atención tiene que haber un cambio, Mario. Sí, así es. Mira, del 1 al 2% está ya muy establecido
requieren hospitalizarse. ¿Y cuánto sería 1 o 2%? Más o menos, Mario. ¿Cuántos millones somos? Mira, somos alrededor de 130 millones en México. Hablamos que entre un 20 y hasta 30% de la población padece alguna enfermedad mental. O sea, hablamos como de unos 30 millones, o un poquito más, 35 millones. De esos, el 1%, pues imagínate, es un porcentaje bastante bajo, pero que sí requieren hospitalización. Eso es importante. El hospital psiquiátrico no puede desaparecer, no debe de desaparecer, porque sí requieren un mínimo número de pacientes, atención. Y yo diría, Mario, y hemos estado platicando de ello, que ahorita con las adicciones va a haber un aumento, y más si legalizan la marihuana, va a haber un aumento que requiere atención. ¿Por qué? Porque hay personas que pues no aguantan mucho su cerebro, el influjo de esa sustancia. Sí, tenemos un equilibrio a nivel cerebral, un equilibrio bioquímico de las sustancias cerebrales, y se rompe cuando hay sustancias. Y si estas sustancias son repetitivas, generan un trastorno que ya el sujeto no puede regresar. Uno dice, bueno, que bajen los gringos de su adicción. No pueden, esto es imposible. Ellos ya, en lugar de bajar, tienen que subir su consumo de sustancias. No hay manera, porque la bioquímica cerebral ya está alterada. Ellos tienen alrededor de casi 40 millones de adictos. Hablamos de no un pesimismo, hablamos de una realidad. O sea, hay una realidad fundamentado en que no hay servicios, un número de servicios adecuados, no hay un número de psiquiatras que puedan atender esta situación. Entonces sí se requiere precisamente observar que hay que aumentar las plazas de psiquiatras, ¿verdad? Hay que aumentar la atención, hay que mejorar la atención en los hospitales. Mira, una de las cosas que los políticos se equivocan es en eso. Lo que hay que aumentar es el contrato. O sea, hay muchos psiquiatras y muchos médicos generales y muchas personas que se pueden dedicar a esto y a otras cosas, pero que no hay dinero para contratarlos. Una cosa es que haya pocos psiquiatras en los hospitales o en las áreas, y otra cosa es el dinero. Claro. Y aparte sostener lo que decimos, una cosa es crear un hospital y otra cosa es sostenerlo, porque se puede crear un hospitalote grandote, echarle los kilos y presupuesto. Elefantes blancos. Pero faltan todos los demás, médicos, enfermeras, equipo médico, equipo o personas que se dediquen a muchas actividades que tienen que ver con el funcionamiento del hospital, y todo esto tiene un mantenimiento. Entonces generalmente los diputados se les olvida que requieren un mantenimiento quiere decir que hay que comprar más equipo cada año, como uno en la casa. Se descompone, no sé, se rompe el vaso, se descompone el aparato eléctrico, la licuadora, la lavadora, y esto significa pues un gasto. Pues los hospitales son iguales, necesitan un gasto. Y hay desproporción entre un hospital que a veces da poca ayuda a la población y otro que da más ayuda. Pues el que se dedica a menos ayuda pues a la ciencia y quién sabe qué dicen, tiene un porcentaje 10 veces mayor al que se dedica a la atención directamente. Entonces nos vemos un poquito y regresaremos a que sí, las personas en general tienen ya en su inconsciente una actitud antipsiquiatría. ¿Cómo fue generada? Por ejemplo, pues yo desde joven pues ya veía películas antipsiquiatría, y aunque son falsas, y uno dice, bueno, una película es creada por un director, por un escritor que inventó lo que él creyó conveniente, pero nos pega en nuestro inconsciente y nos genera un rechazo, y vemos como, por ejemplo, Jack Nicholson, pues un héroe en la película Atrapado sin salida, donde vencen a los psiquiatras malos y a las enfermeras y a los psicólogos y a los terapeutas, a todo mundo vencen según ahí en la película. Como estas muchas películas, Frances por ejemplo, donde las personas abusaban sexualmente de los pacientes, y una serie de factores. Incluso por eso en cuanto alguien toca el tema de antipsiquiatría pega mucho y afecta a una gran cantidad de la población. Eso Mario, es lo más grave. ¿Por qué pega? ¿Por qué se vuelve en primer lugar, tan seductora, y en segundo lugar, tan comercial? ¿Por qué es tan atractivo
estado mental del paciente, y ahí es algo que debemos nosotros de estar observando. No hay autonomía, no hay capacidad de decisión, el juicio está disminuido completamente. Totalmente alterados, son personas incapaces de saber y entender y no se pueden representar legalmente ante nadie, y por lo tanto ellos no tienen la capacidad de decidir. Son sus familiares los que sufren las consecuencias, los que son agredidos, porque no todos los enfermos mentales son el tontito que hace sus cositas y eso, no. Muchos pueden ser muy violentos, muy agresivos, y hay quienes pues pueden matar. Fíjate que tuve hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, una charla con dos personas, con una familia, y un paciente psiquiátrico en una primer conducta amenazó con un cuchillo a su papá. Pero también tuvo otra conducta, se estaba tocando sus genitales cuando estaba viendo la televisión y estaba ahí uno de los sobrinos. A su papá se le pregunta, ¿qué conducta sería la más grave? Y dice, el tocarse los genitales. No, la más grave es, lo van a matar. O sea, el paciente, si está descontrolado, lo va a matar. Pero, ¿cómo minimizan la conducta? La problemática son los genitales. Quizá pensando en una cuestión de abuso sexual o algún exhibicionismo, que sería menor la pena en ese sentido. Pero dice, yo vería peor, más mal la conducta, porque que se toque los genitales. Uno de sus hermanos, su hermano, había señalado que había habido esa conducta, y dice, pues no es muy grave. Le digo, no es muy grave. Y me dice él, quizá por amor estoy minimizando esta conducta. Fíjate cuál es la situación de la familia, que en su momento minimizan la conducta del paciente y dicen, es peor que se toque los genitales a que mate a una persona. Esto es muy grave. Yo recuerdo a una persona que avienta en el metro a una persona de la tercera edad. Sí, el conductor pregunta, dice que era un enfermo mental que estaba tratado, creo que en Cebarepsi, esta institución a donde recluyen a los enfermos mentales que hicieron algún delito, sí, y preguntaba algo, estaba en tratamiento esta persona. Entonces, si nosotros minimizamos en una primera instancia, está ahí la antipsiquiatría en los familiares, ¿no? Sí, en contra de la hospitalización. Si minimizamos la conducta del paciente psiquiátrico en primera instancia, y segundo, no aceptamos que hay lugares a donde pueden ellos ir controlando, ir estabilizando su pensamiento, su cerebro, toda la conducta que están realizando. Si no lo aceptamos, entonces, ¿qué estamos generando socialmente? Aceptando que haya ese tipo de conductas, aplaudiendo que haya ese tipo de conductas, es más, hasta motivando y estimulando a que lo presenten mucho más, a fin que no hay ningún problema, Mario. Sí, yo creo que es inconscientemente el rechazo a la enfermedad mental y decir no requiere nada, y aparte, tantas películas que se me vienen a la cabeza, esa de María de mi corazón, que por cierto que la escribió un premio Nobel, ¿no? García Márquez. Entonces, donde una persona por accidente se sube al camión de enfermos mentales, la llevan y ahí se queda para siempre. Eso es falso. Igual que un paciente que asiste a un hospital cualquiera, que se le diagnostica una apendicitis y que el médico tiene que operar porque si no la persona se muere, igual acá los pacientes no deciden, la familia no decide, es el médico el que hace un diagnóstico y dice si requiere hospitalización o no requiere hospitalización, y entonces en base a eso pues requiere que se atienda, porque si no puede ser peligroso. Uno de los motivos de hospitalización es cuando es peligroso para ellos mismos o para los demás, y se recluye para que mejoren, y esto pues muchos no lo entienden, y a veces, a pesar de que se les explica, deciden que no se va a hospitalizar. Y tampoco hay muchos lugares donde hospitalizarse, pero sí genera un gran problema para la sociedad,
Igual si aquel señor tuviera apoyo familiar, no tuviera pues un rechazo a la enfermedad mental y tomara sus medicamentos de manera adecuada, pues seguramente no hubiera aventado a aquella persona. Hay una situación que a mí me llama mucho la atención, principalmente en la cuestión de diagnóstico y pronóstico del paciente que tiene una enfermedad mental, cuando el médico psiquiatra al ingreso en la historia clínica señala un soporte familiar no adecuado, no muy adecuado, o no hay soporte familiar. Hay que recordar que la familia se vuelve importante para la contención del paciente psiquiátrico. La familia es un ámbito de suma importancia. Desafortunadamente, cuando no hay ese entendimiento, quizá por una negación, quizá por sentimiento de culpa, qué es lo que hice yo, fabriqué o creé un enfermo mental, o sea, como que hay esa situación de la negación completamente de que hubo una participación también de la familia. Hay una situación fenoménica importante que es la emoción expresada, que muchas de las familias no logran tener una emoción adecuada para los pacientes y pueden recaer por una poca o pobre tolerancia al estrés. Entonces sí tiene que haber una reeducación desde la familia, pero si no hay un soporte familiar adecuado, difícilmente el paciente va a lograr. Yo recuperación, yo he visto, Mario, hubo dos ejemplos. Uno que a mí me ha llamado mucho la atención es un doctor en ciencias políticas que es paciente del hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Él está en posgrado, está ahí en ciencias políticas, asesora tesis, etcétera. Se siente mal y se va al hospital. Está 2 semanas, ¿sí? Lo estabilizan y regresa. Ahorita tiene aproximadamente como 6-7 años que no ha regresado. Entonces parece ser que lleva bien. O sea, de todas maneras no pierde contacto con el hospital en la consulta externa. Pero hay pacientes que logran entender esta situación, ¿verdad? Y dicen, no, pues yo necesito tener un vínculo adecuado, voy a ponerlo así, una alianza con el hospital psiquiátrico para que pues me vaya viendo. Una de las cuestiones es la relación médico-paciente. Si no hay confianza hacia el médico, como que se va desquebrajando también esta situación, doctor. Por eso te digo que tenemos un antipsiquiatra adentro. No, pero mira, yo creo que aquí acabas de mencionar algo importante. O sea, la familia no apoya y yo creo que mucho es la culpa. Las películas gringas, que es a donde yo me quiero referir, nos dan conceptos equivocados. Por ejemplo, que la enfermedad mental se provoca por problemas de la vida, que el papá, que la mamá, que no es cierto. ¿Qué te parece si regresamos o porque vamos a un corte comercial, bueno, ¿verdad? Las madres esquizofrenizantes, lo que decía Like, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar esta parte, pero vamos a un corte comercial. Acuérdese que estábamos en el Círculo Médico en su Salud Mental, de la voz psicólogo clínico y filósofo Luis Manuel Sánchez García, y el doctor, voz autorizada en las enfermedades mentales, neuropsiquiatra Mario Mendoza Silva. Regresamos. Está escuchando Círculo Médico en su Salud Mental. En un momento regresamos. Sí, lo que hay que señalar que muchas enfermedades son genéticas. Sí. O sea, que eso, porque la gente le va a bajar mucho la culpa. De acuerdo. Porque eso es Hay algunas, ¿no? Algunas que son provocadas por las adicciones. Por adicciones y por un traumatismo. Pero las muy importantes como la esquizofrenia y la depresión mayor severa son genéticas. Hay cierta predisposición más. Es como la obesidad, o sea, si hay genes ahí a la obesidad, pues ahí te vas, ¿no? Sí, como muchas cosas que ya tienes ahí como la predisposición, así como se heredan también. No le haga caso a su destino, ¿no? Si vas para gordo y diabético, pues baja. Y ya esta persona que mencionabas, pues es un sujeto inteligente y aparte seguramente se ha documentado. Sí. Y entonces ya puede cooperar con su tratamiento. Y mira, y está activo, el tipo titula y todo, sí, ¿no? Pues muchos son capaces haciendo su vida normal. No es de inteligencia. Ahí vamos. Me voy a la montaña, man. Me voy de vacaciones la semana que entra, ¿eh? No voy a estar.
Pero te hablo por teléfono, ¿no? Si quieres, pero ¿A dónde vas a estar? en Acapulco. Ah, sí llega. A ver si vamos, yo voy a Acapulco, voy a pasar este lunes ¿Primero? en 8. ¿Y qué vas a estar desde el radio, desde el teléfono? ¿O qué? No, me voy, saliendo del programa me voy para allá. No, No, me voy no, dentro de 8 días me voy, estoy mintiendo. Dentro de 8 días. saliendo del programa. Saliendo del programa, voy y dejo el auto en el hospital y me voy domingo, lunes, martes, miércoles y el jueves regreso. Por el programa de la montaña. Entonces está Osiris ahí involucrada. Ya fue el de la UNAM, para que vayas viendo, ¿no? Tus tiempos. Te voy diciendo qué onda es todo. Perseverancia escolar, que no se deserte. Es un pinche filtro la UNAM, es clasista. Sí, pues la UNAM ha sido copada por un grupo de Es personas derecha. que lo tienen desde hace 50 años. Sí. Desde Morín. No, de Soberón, Pero Morín era de derecha. pero bueno, muchos de derecha, pero, o sea, está capturada Así, copada, sí. por, desde entonces, todos los rectores. ¿Ya? Esto es Círculo Médico en su Salud Mental. Ya estamos de regreso. Continuamos en el Círculo Médico en su Salud Mental. Estamos hablando de un punto muy importante del estigma, del prejuicio hacia la psiquiatría y hacia los trabajadores de la salud mental. Hablamos de un tema importante que es la antipsiquiatría, que ha hecho mucho daño, mucho daño, más que ha ayudado, que de alguna manera también requerimos de esa contradicción para poder nosotros observar qué es lo que estamos haciendo en la atención del enfermo mental en los hospitales psiquiátricos. Obviamente no como en todas instituciones creadas por el hombre, pues el hombre no es perfecto. Las instituciones sí, las instituciones son perfectas, que requieren de algún cambio y de adaptación, lo podemos ver. Los libres pensadores hablarán mucho acerca de ello, a donde hay instituciones, a donde hay una institución muy bien estructurada, muy bien enmarcada, con principios, con normas, con códigos importantes que hay que realizar, pero que de alguna manera pues los seres humanos que están ahí pues no son perfectos y requieren un análisis de los procesos. Si nosotros observamos que en una etapa del proceso es con tendencia a una falta de humanismo, a una falta de ética, es ahí a donde hay que cambiar. No se cambia todo el proceso, o posiblemente sí, pero sí hay que darle un cambio. Siempre al eslabón más débil hay que fortalecerlo. Si nosotros no reconocemos en la cadena de unión al eslabón más débil, entonces estaremos nosotros creyendo que todo está perfecto y no es así. Entonces, si encontramos a un eslabón débil, debemos de fortalecerlo inmediatamente. Por eso se pregunta, ¿por qué está rota la cadena de unión? Entonces, en ese sentido, tenemos que observar. Mario, tenemos que entender muchas cosas de la enfermedad mental. Obviamente, la medicina encargada de ello, pues tiene que hacer investigación. La investigación siempre es algo importante, desde la situación de unas ciencias duras hasta las sociales, digamos, ¿no? Pero, Mario, tú me estabas comentando que si nosotros consideramos acerca que las enfermedades mentales, la mayoría de ellos, y permíteme la expresión de mayoría, sí son genéticas, hay herencia y otras son adquiridas, digamos, o ¿qué es lo que sucede, Mario, en ese sentido? Sí, mira, antes al ser humano se le dificultaba mucho saber cómo se causaba la enfermedad y por qué algunos sí y a otros no. Entonces se han hecho muchos estudios y ya desde hace algunos años, unos 30, 40 años, ya quedó muy claro que muchas enfermedades tienen un origen genético. Esto es, no son provocadas por la familia ni por los papás, que a veces le genera como mucha angustia tener pues un hijo o una hija con la enfermedad mental, sino la genética. Ya desde que se une
los cromosomas, ya viene ahí la enfermedad. Entonces es muy importante que esto lo dejemos muy claro. Sí, porque mucha gente dice que a lo mejor van a decir que yo soy el culpable de que mi hija o mi hijo salió enfermo. No, es la genética, digamos, los cromosomas y la predisposición que cada quien tiene. Fíjate que ese punto que tú señalas es importante porque muchas de las ocasiones hasta las familias se deshacen, se van, ¿verdad? Por esa situación, pues tú Se tienes la culpan culpa, mutuamente. mutuamente dicen, nada, pues ahí te ves. En una psicoterapia de grupo ahí en el hospital, un paciente decía algo que a mí me pareció importantísimo por lo que estás tocando tú. Decía, bueno, es que lo que yo veo que muchos de los compañeros que están aquí en el grupo se han generado la enfermedad por adicciones, por una serie de situaciones, ¿no? Y yo, que pues ni fumo, ni tomo, ni me desvelo, tengo la enfermedad. Lo que sucede es de que uno de mis familiares tiene esta enfermedad, la esquizofrenia principalmente. Sí, exactamente. La esquizofrenia se hereda la predisposición a desarrollarla. Algunas veces es favorecida por algunas sustancias. Aquí el concepto o la palabra importante es predisposición, ¿no? Sí. O sea, predisposición. ¿Qué tanto porcentaje hay o de probabilidad hay si es de un paciente con un familiar directo o un familiar indirecto de tercera o cuarta generación? Porque muchas veces el psiquiatra observa esto, Mario. Sí, bueno, cuando hay de un solo papá, por ejemplo, la rama viene de un solo papá, hay un 25% de desarrollar la enfermedad. 25. Cuando viene de los dos papás, el porcentaje aumenta casi a la mitad, pero hay veces que papá y mamá son esquizofrénicos y el paciente puede no tener esquizofrenia. Puede llegar el hijo, Sí, ¿no? y a veces pues ya de ahí los abuelos y todo lo demás como que tiene una predisposición diferente. Pero la depresión también es una enfermedad. La depresión también. También se hereda, incluso ya está publicado ya desde hace En muchos ese años. porcentaje que estás hablando de la esquizofrenia, si un papá, entonces hay el 25%. Más o menos es un porcentaje similar, puede ser un poquito más, pero hay familias enteras que desarrollan la depresión. Yo tengo familias que empezó la mamá y luego llegó ¿Tienes el hijo. familias? ¿Cómo es eso que tienes familias? Familias con enfermedad mental, por ejemplo, de depresión. O sea, pero atiendes, no Que familiares tuyos. O sea, no, bueno, todavía no, pero sí tengo familias a nivel de la consulta que doy, donde yo he visto desde el abuelo a lo mejor, después a los hijos, luego a los nietos, no todos, por supuesto, pero un porcentaje ya de parte, ya sé con qué medicamentos y cómo. Entonces, la gente me ha seguido después de tantos años de ser médico, Claro. de ser psiquiatra, pues me mandan a su familiar, ya saben qué tiene, ya saben que cómo se resuelve, porque pues a veces han batallado mucho para llegar a resolver su situación. Y esto baja la angustia, este conocimiento baja la angustia, baja la culpa, Sí, o sea, y sí, hay que acciones esto muy concretas. no es culpa mía, no fue porque fui mal padre, no fue porque fui una mala madre, sino porque ya sé que mi hijo podía desarrollar esta enfermedad, a lo mejor de 2 hijos que tienen ahora, pues uno sí la desarrolla y otro no, pero ya sé que el que sí la desarrolla tiene solución al problema, va con el médico, ya sea a nivel de terapia, con psicología o a nivel de farmacoterapia, va a resolver su situación y va a llevar una vida estable, feliz, podrá pues terminar una carrera, si quiere estudiar o desarrollar un trabajo, o incluso pues, tener una vida sentimental, una pareja, hijos y todo lo demás. Mario, los factores externos, los factores sociales influyen. ¿En qué porcentaje, viniendo la cuestión estadística, ¿no? ¿Hay una influencia directa o...? Hay varias cosas que pueden influir. O sea, hay una predisposición y si yo lo pongo en un espacio a donde puede generarse demasiado estrés, puede aparecer esta situación, o qué medios son los más proclives o los que más ayudan a poder generar en esta predisposición una enfermedad mental. Sí, mira, bueno, por ejemplo, va a depender de muchos factores. Por ejemplo, la esquizofrenia se ha mencionado que un factor de mucho estrés o el uso de sustancias, por ejemplo, marihuana,
cocaína, lo que se llama ahora Cristal. el cristal, favorecen a las enfermedades mentales. Y si alguien ya tiene la predisposición más esto, pues entonces Más va a seguro. ser ya la enfermedad. Y estas enfermedades desafortunadamente no se curan, pero sí se controlan. Puede ser igual que la diabetes. Si yo tengo predisposición porque mi papá y mi mamá tuvieron diabetes tipo 2, lo más seguro es que yo pueda tener diabetes. Es lo que tengo que hacer. Pues cuídate, ¿no, Luis Lo que Manuel? tienes que hacer, por ejemplo, si tuvieras esa predisposición, es no subir de peso, porque el páncreas tiene un tamañito y si lo sobrecargamos, ya no va a poder dar la suficiente insulina y va a provocar aumento de la glucosa en la sangre, que es a lo que se llama diabetes. Entonces, por lo tanto, hay que mantener, por ejemplo, cierto peso. Igual con las enfermedades mentales, ya sabemos que se predisponen ciertas cosas, entonces habrá que entender y superarse en cuanto haya un estresor psicosocial, digamos, Claro. emocional, un impacto fuerte que el sujeto no pueda procesar. Entonces puede ser el inicio de una enfermedad, tanto en esquizofrenia como la depresión, o incluso en los problemas de ansiedad, que también tienen un factor genético y que los hace vulnerables a algunos, no a todos. Habrá algunos, por ejemplo, los niños de Biafra, en alguna época cuando andaban con la guerra, pues pasaba lo que pasaba y ellos no se psicotizaban ni les pasaba nada. Pero hay quienes con tantito ya los derrumba, como dicen, ¿no? La generación de cristal, que no es tanto de cristal, sino que ha sido una generación muy sobreprotegida, que les ha limitado para desarrollar factores de mucho estrés y por lo tanto con cualquier estrés se derrumban, les caen en una depresión y están pensando en el suicidio. Esto se tendrá que reconsiderar en la sociedad, porque no podemos sobreproteger o sobreconsentir a los chavos, a los niños, porque cuando vayan a tener un problema se derrumban. Entonces los que, como se decía, ¿no? Algunos que se ha exagerado también en golpearlos, y eso que tampoco es lo correcto, pero de alguna forma también adquieren cierto beneficio en cuanto a desarrollar pues defensas para los conflictos. Los mecanismos de afrontamiento que yo considero que son muy importantes. No sé si la inteligencia emocional, que ha sido un concepto muy socorrido, yo no estoy de acuerdo. Ha habido algunas investigaciones dentro de la inteligencia emocional que no son adecuadas, pero bueno, eso será el trato de otro programa. Una de las situaciones que debemos de considerar es que no le haga caso al destino. No, pues mi destino es ser diabético porque mi papá y mi mamá fueron diabéticos. Mi destino, pues no, podemos cambiar el destino. ¿Qué cree? Usted tiene esa solución. La cuestión de la prevención, como lo acaba de decir el doctor Mario Mendoza Silva, ¿verdad? Algunas medidas, algunos mecanismos de afrontamiento para que la persona tenga defensas, valga la expresión, tenga mecanismos de afrontamiento que pueda contender con la realidad. La realidad son como millones de alfileres que nos atraviesan y algunos se nos quedan en el cuerpo. La única manera, la única forma de volver solidaria a la realidad es a través de la educación, a través de la información, a través de la orientación. Pero una información, una educación, una orientación con expertos, no con cualquiera. Digo, por favor, o sea, con alguien que se quemó las pestañas 6 años, luego se aventó una especialidad y luego se atreven todavía a aventarse una subespecialidad, una alta especialidad y andan y no salen nunca del hospital. O sea, así son los médicos y eso genera una situación de credibilidad y de legitimidad, porque pueden ellos hablar realmente de los temas que están tratando. Para mí es muy importante. La medicina es una de las ciencias maravillosas que se reactualiza constantemente. Hay una reactualización constante de la medicina. No digo de los médicos, hay algunos médicos que tienen sus memorias, pero la medicina se reactualiza de manera inmediata. ¿Por qué? Porque tiene un concepto, un concepto, un objeto de estudio, valga la expresión de objeto, un objeto de estudio muy importante, que es la vida. El cuidado y la preservación de la especie, únicamente a través de la vida. Luchar en contra de la muerte. No hay esta parte de adoradores de la muerte en la medicina. No hay esa parte, no hay esa tanatofilia, al contrario. Y la psiquiatría es una tanatofilia. Es algo que no ha permitido esa área,
ese ejercicio, yo no diría ni disciplina, andan como ahí perdidos, ¿verdad? Dándole tumbos a quién sabe a qué, y dando expresiones muy poco objetivas y científicas. Sí, la psiquiatría fue un movimiento político. Eso es muy importante analizarlo, con ganancia para algunos cuantos de ubicarse en posiciones políticas. Y actualmente sigue siendo la misma historia. ¿Cómo es que diputados o senadores o personal cercano a ellos se dediquen a lo que no saben y por lo tanto generan muchos problemas en la atención médica? Es como si se le dijeran a una persona que está en una terapia intensiva inconsciente, tiene que decidir si entra o no a la terapia intensiva, y entonces el sujeto está inconsciente, acaba de sufrir un accidente o cayó en un paro por alguna situación, y entonces no tiene la capacidad. Es el médico el que va a determinar qué va a requerir. Igual esto de que se atienda primero a cierto tipo de personas. El médico decide en base a la gravedad de cada quien. No es lo mismo que tenga alguien una uña enterrada, alguien que tenga una apendicitis. Por ejemplo, la apendicitis pues obviamente tiene la urgencia porque si no se muere, y la uña enterrada nos puede dar tiempo para resolver. Entonces el médico tiene que decidir a quién atiende primero. Esto de que primero atiende a lo tal grupo y luego no, va a depender de la situación de cada enfermo. Igual acá en la psiquiatría va a depender de cada persona cómo se debe atender cada caso y con evidencias científicas. No podemos suponer y hacer tratamientos nada más por políticas, o que de pronto se diga, ¿sabes qué? Tal paciente que está bien psicótico, que no coordina nada, que está alucinando, que se imagina que le está hablando, pues no sé, un diablo, y que mate al que tiene enfrente porque está involucrado. Entonces no es sujeto, no es capaz de discriminar qué es verdad y qué no es verdad. En esos casos es peligroso y requiere hospitalización. En el hospital, aparte de que sea tratamiento farmacológico, medicamentos, psicoterapéutico, el paciente tiene seguridad, o sea, no se va a golpear, no hay forma de autoagredirse ni de agredir a los demás. Hay cuidados, tanto personal preparado para eso, y va a esta situación, a que el sujeto o la persona enferma va a atenderse de manera adecuada, y por lo tanto va a ser una persona que la inmensa mayoría sale bien del hospital. En el momento actual, en el momento histórico concreto que estamos viviendo, y el cambio del paradigma de lo individual a lo social, haciendo preponderante lo social, podemos nosotros encontrar ciertos cambios de actitudes importantes, principalmente no a la cuestión individualista. Obviamente todo hay un exceso, en ocasiones debemos de también apuntar esa situación, que del ser humano, cuando no hay un equilibrio real dentro de sus vicios, ¿verdad? Pues siempre hay un exceso. En ese sentido sí hay que observar, hay que vigilar, valga la expresión, esta situación. Pero el cambio de paradigma de lo individual a lo social, o sea, lo social siendo lo preponderante, la atención médica se vuelve precisamente social. Y uno de los factores, una de las estructuras importantísimas dentro de la red social de apoyo del paciente o de cualquier paciente, llámese diabético, llámese psiquiátrico, llámese como usted quiera en la cuestión del apellido, la familia se convierte en alguien importante. Es más, se convierten en cuidadores, ya cuando se tienen que recuperar o hay una enfermedad crónica, se convierten en cuidadores primarios, que es un tema, digamos así, que acuñado por la medicina. Entonces, si nosotros hacemos ese cambio de lo individual a lo social, realmente podemos observar que esta solicitud, esta propuesta del senador que hablas, Mario, acerca de buscar votos, ¿verdad? Volver otra vez al individuo para que tenga esa capacidad, esa autonomía de decisión. Muchas ocasiones no hay esa capacidad, por eso están los médicos, por eso está el psiquiatra, por eso están los tanatólogos, por eso están los enfermeros, por eso están los trabajadores sociales, para dar esa orientación. No dejemos que el individuo vuelva otra vez a tener esa parte preponderante en una situación
a donde su comprensión, su capacidad de comprensión está minada. Entonces, hagamos caso a ese apoyo social que el Estado, y ahora en este momento el Estado mexicano, ha creado, con una ética, con una nueva ética importante para los servidores públicos. Y ello va a ayudar bastante dentro de la atención que se está requiriendo para los pacientes y para la familia también, Mario. Así es, yo creo que esto es muy importante, que se señale que por eso te decía, cualquiera que se dedique a estar supuestamente ayudando a las víctimas, victimizando a los enfermos mentales contra los malos que son los médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, los que atienden este tipo de pacientes, y señalándoles una serie de circunstancias que no es así, entonces cualquiera pega, y ha pegado en México y en otras partes del mundo, porque ya hay efectivamente un mecanismo como inconsciente, y las películas estas, muchas, no solamente películas gringas, sino películas de diferentes áreas, sí nos meten en el inconsciente lo que no es, y aunque uno diga, pues es una cosa falsa, no es cierto que una película sea real, pues el director o el autor del tema sí se mete al inconsciente, no solamente en esta área de la medicina, en muchas cosas, y creemos lo que dicen las películas, creemos que la verdad es lo que dice, y muchas veces es falso, puede ser una forma de manipular. Entonces, bueno, pues esto, y muchos, pues no sé, muchos países o muchos lugares se han formado en base a películas, a cosas que no son verdaderas. Entonces yo creo que en México todavía tenemos ese prejuicio, y cualquiera, o espero que no sean más políticos, que se quieran poner ya la camiseta para ganarse votos, y a lo mejor, porque es la mentalidad de muchos diputados que quieren ser senadores, y luego los senadores gobernadores, y no les importa a veces saber qué se perjudica o a quién perjudica, no tienen un buen sustento, y a veces, bueno, les ha llevado a tener posiciones de funcionarios públicos nada más por atacar a la psiquiatría. Lo que están haciendo estas personas, que lo podemos ver dentro del neoliberalismo, es apuntar hacia la cuestión individual, al sujeto, a polarizar la sociedad a una suma de sujetos y una conciencia individual, y no una conciencia social. Y desafortunadamente este proceso ayuda a que se polarice la sociedad, y uno de los instrumentos son el cine. El cine, si usted se acerca a dos filósofos que son de izquierda, Alain Badiou, que tiene Filosofía del Presente, que es una serie de conferencias, y dice el cine es una formación social y se puede analizar filosóficamente el cine. Y otro es también Slavoj Žižek, que también es de izquierda, aunque él está en Inglaterra, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención cuando están en Inglaterra y tienen un boom como una cuestión de izquierda. Me llama mucho la atención porque es ahí a donde nace todo el movimiento economista de ultraderecha, pero bueno, económico de ultraderecha. Pero bajo esa situación sí el cine tiene instrumentos importantes. O sea, uno de los que trabajó muy cerca en el cine fue el cine psiquiatría, fue el doctor Salim. O sea, él tiene un pequeño folletito ahí y trabajó muy bien esta cuestión. Entonces sí es importante observar cómo es que el cine impacta al inconsciente y forma mentalidades y actuaciones. Yo recuerdo un movimiento interesante en la cuestión de las bandas, que hubo un boom de bandas, los Rockers, Cuadrofenia y algunos otros, que impactaron precisamente a la mentalidad del mexicano, y principalmente de la ciudad. Estaba en aquella época muy de moda los panchitos. Entonces había esa recepción que, digamos, ese receptáculo se había trabajado para ello, para que el cine lograra tener esa incidencia. Afortunadamente estos dos hombres, estos dos filósofos de izquierda, maoístas, Slavoj Žižek y Alain Badiou, trabajan sobre ello. Son pequeños
obras, acérquese a Filosofía del Presente, ahí hace un análisis interesante a la Mario. Sí, mira, yo creo que el propósito de este programa, básicamente, y de muchos programas que seguramente tendremos, Claro. es de que las personas se les quiten los prejuicios contra la enfermedad mental y contra las personas que trabajan para atender este tipo de problemas. Habrá, como ya se mencionó, de muchos tipos, pero en general la inmensa mayoría tienen una buena acción, tienen una buena actitud y van a resolver su problema en mayor o menor medida. Entonces la gente no deberá tener miedo a atenderse con un psiquiatra, con un psicólogo, con un tanatólogo, que puede hacerlo de manera tranquila, buscando su bienestar. Y si alguna vez padece algún problema, tendrá que reconocer: tengo una enfermedad mental, tengo esquizofrenia, tengo que atenderme. Si me atiendo bien, seguramente voy a hacer una vida normal y no va a haber problemas. No me va a ser inferior, no me va a ser peor que otros, tampoco mucho mejor. Voy a ser el mismo, más que con una enfermedad, como si tuviéramos diabetes, como si tuviéramos algún problema del corazón, como si tuviéramos algún problema reumatológico. Tengo que atenderme para mi bienestar, para mi salud, y el objetivo de estos programas es ese: que la persona se quite de prejuicios, que se atienda con que tiene que atenderse, y si requiere hospitalización, que lo tome dignamente, que se informe bien y que coopere con su tratamiento para evitar las recaídas. Recuerde que si usted reconoce sus limitaciones, puede trascender en sus posibilidades. Esto se ve muy bien en la plasticidad cerebral. ¿A dónde le pegamos nosotros? A las áreas sanas para contrarrestar las áreas enfermas. Entonces, si reconocemos nuestras limitaciones, vamos a poder trascender en nuestras posibilidades. Lo que tenemos que hacer es estar en el ejercicio constante, en una dieta igual, de tratar de llegar lo más sano posible a la vejez. El exceso siempre va a traer problemas, y uno de los excesos del pensamiento es el jovenismo. El joven eterno, ¿verdad? La fuente de la eterna juventud. Como que creemos que siempre vamos a ser jóvenes. Hace 8 días hace 15, el doctor Mario Mendoza decía, bueno, hay cosas que no podemos hacer ya, ¿no? Antes, cuando éramos jóvenes, podíamos hacer, ahora ya no, y eso hay que entenderlo. No es un colapso narcisista, es algo que tenemos que reconocer. ¿Y hasta dónde? O sea, yo ya no podría subir las escaleras por 4 o 3 escalones, digo, ya hago el intento y me doy un guamazo, man. Entonces, no, o sea, ¿hasta dónde están mis limitaciones? Voy a reconocerme en ellas, reconozco mis limitaciones para poder trascender en nuestras posibilidades. Y nuestras posibilidades son muchas, y es lo que hay que realizar. Estamos ya por despedirnos. Mario, ¿algunas últimas palabras? Pues sí, nada más, quítense los prejuicios. Los psiquiatras no somos unas malas personas, al contrario, vamos a ayudarles. Somos médicos igual que el cardiólogo, que el neurólogo, que el intensivista, de cualquier médico, y ayudamos a la salud de las personas. Muchísimas gracias. Estamos cerrando las puertas del consultorio Círculo Médico en Salud Mental. No hemos tenido todavía el canal de YouTube, pero estamos subiendo ya nuestros videos. Este video se va a subir, es prejuicios, ¿verdad? Prejuicios y estigma hacia los trabajadores de la salud mental. ¿Sí? Ese va a ser el tema. Y ahí encuéntrenos en la semana, ¿verdad, Toño? Se sube el programa, ¿sí? Para que usted siga viéndonos. Escúchenos por el 1590 AM el próximo domingo a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Un abrazo en estas fechas decembrinas. Y cúbrase bien y por favor siga las medidas sanitarias. Un abrazo. Cuídense mucho. Esto fue Círculo Médico en su Salud Mental. Lo esperamos el próximo domingo a las 8 de la mañana para explorar juntos los laberintos de la mente. ¿Te vas a Acapulco? ¿Dónde te vas? Voy a ir a mi hijo, el menor, voy a estar con él.